comen que tienen esa energía. Pero tienen que darnos después la receta. Yo les felicito a cada uno de ustedes por tener la valentía de salir de casa una noche como hoy, con ese clima, ¿verdad? Tan templado. Así que puede decir al que está a su lado, eres un valiente por estar aquí. Saben, muy bien. La noche de ayer estuvimos hablando acerca de un tema muy interesante. Fue como Adán y Eva, luego de haber pecado, nuestros primeros padres tuvieron un encuentro especial con Dios. Aún el ser humano siendo culpable, aún habiéndole fallado a Dios, intenta huir y esconderse. Y ayer vimos cómo ese Dios de amor, en vez de juzgar, en vez de ser indiferente, en vez de condenar, creó un plan de salvación para el ser humano. Así que el primer encuentro que nuestros primeros padres tuvieron, Adán y Eva, con Dios en el Edén, luego del pecado, fue un encuentro muy especial. Hoy veremos en esa misma perspectiva también cómo otro personaje histórico de las Escrituras también tuvo un encuentro con Jesús. En una ocasión yo conversaba con un amigo, para nada que ver religioso, pero me decía que él conocía de las creencias, que él creía en Dios, que él había participado quizás en algún momento en la iglesia. Gracias. Había participado en algún momento en la iglesia, pero de alguna manera me confesó que no sentía quizás vamos a decirlo así, ese gozo que experimenta el creyente cuando ha aceptado su vida a Dios. Yo le preguntaba, ¿tú crees que eres salvo? Me decía, yo creo que el cielo no es para mí. Son palabras duras y difíciles, pero con toda certeza me decía, no, el cielo no es para mí. La vida que vivo y las cosas que hago, no me veo como si algún día Dios me recibiera allá en el reino de los cielos. Y eso nos ha llevado entonces a saber o dar una respuesta a esta interrogante: ¿para quién es el cielo? Ese es el tema de esta noche. ¿Cómo se titula? ¿Para quién es el cielo? Así que me gustaría invitarles a ustedes, así como están, hablemos con Dios, ¿les parece? Padre, gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. En esta hora, oh Dios, vamos a abrir tu palabra y a meditar en ella. Y yo quiero suplicarte de una manera muy especial que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el equipo nos puede ayudar con la presentación allí de más. Si eso está listo allí. Si no, me gustaría invitarlos a que junto conmigo abran en sus Biblias el Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan es uno de mis evangelios favoritos. Tiene una peculiaridad. El Evangelio de Juan es distintivo de los demás evangelios. Es escrito para un público especial. Juan intenta demostrar en sus escritos que Jesús no es solamente un ser humano, no fue solamente un hombre en la tierra, sino que Él es Dios hecho hombre, la divinidad encarnada. Así que el autor de este relato tiene una intención al escribir. Así que en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el versículo 29, vayan allí conmigo por favor. Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1:29. Yo te envié la presentación, Eric, allí vía WhatsApp. Sí, digo la presentación vía WhatsApp. Bien, Juan 1:29, leemos la palabra de Dios.
el escritor relata y dice lo siguiente: al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y declaró lo siguiente. Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Adelante, adelante, Erguelle. Muy bien, adelante, puedes pasar. Ok, aquí está bien. Juan está hablando de algo muy interesante. Luego de que Adán y Eva pecaron, estaba la cuestión del pecado en la tierra. ¿Cómo se iba a solucionar el problema del pecado? Eso lo veremos ahora. Aproximadamente 300 profecías. ¿Qué es una profecía? Es el anuncio de un hecho concreto que va a acontecer en un momento, por revelación divina. 300 aproximadamente profecías hablaban acerca de un rey que vendría, de un salvador, del Dios encarnado, el Mesías, el Cordero de Dios. Muchas profecías apuntaban a esto. Juan, en este relato, es Juan el que bautizaba, famosamente conocido como Juan el Bautista. Juan estaba siendo cuestionado porque los judíos de la época le preguntaban a él, los fariseos: pero ¿con qué autoridad tú haces estas prácticas religiosas? ¿Tú eres el profeta que vendría? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el Cristo? Y Juan les dice: no, yo no soy ninguna de las tres. Yo solamente soy alguien que es testigo de lo que Dios ha hecho. Yo doy testimonio de la verdad, decía Juan. En ese contexto, Jesús entra en escena y Jesús se dirige hacia Juan. La misión de Juan era identificar al que sería el Salvador de la humanidad. Y cuando Juan ve de lejos a Jesús que viene caminando hacia él, Juan no ve a alguien. Adelante. Juan ve la imagen de ¿qué? ¿Qué están viendo en pantalla allí? ¿Alguien puede decirme qué ve en pantalla allí? Un cordero. ¿Qué más ve en la imagen? ¿Qué más ve en la imagen? Un cordero, una ovejita, ¿sí? La leña, una corona tiene encima colocada. Que es interesante porque Juan no dice que ve a Jesús. Podía haber Juan dicho eso. Juan no dice: había alguien más que viene entre la gente. Juan utiliza una palabra interesante, una imagen del Antiguo Testamento, una de las profecías. Juan dice que él acaba de contemplar al Cordero de Dios, y la función le añade que quita el pecado de la humanidad. Es interesante esto. ¿Qué quiso decir Juan? Porque para las personas de la iglesia la expresión el Cordero de Dios es algo común, pero para ti, mi amigo, mi amiga que nos acompañas en esta noche, voy a intentar explicar qué quiso decir Juan cuando se refirió al Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Adelante, equipo. Adelante. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado también entró la muerte. Y es interesante porque así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, la transgresión de Adán y Eva abrió la brecha a la muerte para que entrara al mundo. Y no sé si estoy hablando para alguien aquí que en algún momento de su vida la muerte le ha arrebatado a un ser que amó. En la carta a los Romanos, las Escrituras declaran que la muerte es un intruso después de la transgresión. Adelante, equipo. ¿Qué cambió en el Edén? Eso lo veíamos ayer. Todo lo que era verde y hermoso se marchitó. ¿Qué cambió en la humanidad luego de que el hombre pecó? ¿Qué cambió? La naturaleza del ser humano. La felicidad del ser humano dependía de una relación con Dios, pero esa relación quedó ¿cómo? Rota. Y ahora la fuente de gozo es causa de miedo. Veíamos en el relato, adelante equipo,
En la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 33, la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una realidad que afecta a cada ser humano. No importa la edad, no importa el título académico, no importa la profesión. El pecado es una realidad que porta el ser humano luego de la caída. Todos en algún momento estamos condenados a la muerte. Adelante. El profeta Jeremías lo declaró de la siguiente manera. El profeta dijo lo siguiente: tú puedes lavarte con lejía. La lejía era una especie de detergente usado en la época. Y yo no sé qué le va a llegar a usted a la mente ahora. Piensa en un detergente bueno. El Tide, el Clorox en mi país. Ariel, dice la hermana. Ariel. El profeta está diciendo, el Rosita, que viene con aromatizante. El profeta está diciendo: tú puedes vestirte bien. Tú puedes cambiar de almohada para pretender tener un sueño tranquilo, pero el pecado siempre te va a atormentar. Es lo que está diciendo el profeta Jeremías. O sea, tu pecado delante de Dios siempre permanece. O sea, que el pecado no es un asunto que yo pudiera ocultar, por así decirlo, cambiarlo con mi ropa. No puedo. Es parte de mí. Adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La escritura dice: todo aquel que comete pecado está transgrediendo la ley de Dios, está quebrando los mandamientos. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Es una acción puntual? No. Las escrituras dicen que el pecado es una naturaleza en la vida del ser humano. Somos pecadores, por lo tanto cometemos actos pecaminosos. Si yo tomara un cigarrillo aquí ahora y alguien de la iglesia me ve, me condenaría y diría: ese es pecador porque está fumando. Pero el pecado no es solo una acción inmoral. Hay pecados ocultos que solo habitan en la mente y en el corazón del ser humano. El egoísmo, la envidia, el resentimiento, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Existe una larga lista de pecados, y las escrituras declaran que aquellos que se deleitan en el mal, que practican el mal, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si los pecadores no van al cielo, pareciera que la escritura apunta en esa dirección. ¿Para quién es el cielo? ¿Para quién es el cielo? Adelante. Yo pregunto, cuando leemos los relatos de los personajes en la Biblia, las historias, pensamos de alguna manera: oh, pero qué tonto fue Adán, que le hizo caso a esa mujer. Qué tonta fue Eva, que comió esa fruta. No podía pedir un McDonald's, no podía comerse otra cosa. Y uno puede pensar quizás que de alguna manera uno puede sentirse como mejor que ellos. Y yo pregunto, ¿soy yo mejor que mis antepasados? Adelante. Romanos 3, versículo 11 al 9 dice: ¿qué diremos pues? ¿Que somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Todos somos pecadores. Dice la escritura: no hay justo ni aún uno. Adelante. Adelante una vez más. Romanos 6:23 termina diciendo que la paga del pecado finalmente es ¿qué cosa? La muerte. No está hablando solo de la muerte física, sino también está hablando de la muerte eterna, de la inexistencia en el tiempo. Lo interesante de esto es que lo único que se interpone entre el ser humano pecador, ¿verdad?, y el Dios santo, entre la tierra y el cielo, es el pecado. Lo único que causa una separación entre Dios y nosotros es el pecado. El único intruso que le roba la felicidad al ser humano, independientemente del estatus que tenga, es saber que algún día va a tener que verse cara a cara con la muerte. Y es interesante entonces, porque el pecado, decíamos, es una naturaleza caída. ¿Hasta aquí me capta? ¿Me doy a entender? El pecado es una naturaleza caída y se traduce en acciones. Y usted puede ver a niños jugando con juguetes, allí de pronto usted da la espalda y los niños se están peleando. ¿Quién les enseñó a esos niños a ser egoístas?
Ya viene con esa naturaleza desde la fábrica. El ser humano es pecaminoso por naturaleza. Ahora, lo interesante de esto es que para solucionar el problema del pecado, ya Dios tenía un plan. Y esa es la buena noticia. Ya Dios tenía un plan. Mire qué interesante. Adelante. La carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículo 22, las escrituras declaran: según la ley, todo es purificado con sangre. ¿Con qué cosas son limpiadas? Con sangre. Dice el texto: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Adelante. Cuando Adán pecó, Dios le había advertido que la paga del pecado era ¿qué cosa? Y que el día en que desobedeciera la santa ley de Dios, moriría. Pero ese día Dios tomó un cordero y lo llevó en los brazos de Adán. Y Adán tuvo que tomar el corderito, en sus manos tomar el corderito. Imagínense ese corderito tierno, lindo, inocente. Y Adán tenía ahora que sujetarlo drásticamente y quitarle la vida al inocente cordero. Y en las manos de Adán se estaban derramando la sangre del cordero inocente. Adelante. Las escrituras registran que esta fue la práctica simbólica que apuntaba a un Salvador. Así que cada vez que alguien cometía pecado, debía tomar un corderito y llevarlo al altar del sacrificio, poner sus manos sobre el cordero, confesar sus pecados delante del cordero, y debía morir el cordero. Pero este corderito, según el libro de Levíticos, debía tener dos características. Número uno, debía ser perfecto. ¿Qué cosa debía ser el cordero? Perfecto. Así que si iba un corderito tuerto al altar del sacrificio, era rechazado. Si había un corderito que era cojo al altar de sacrificio, era como: no puede ser sacrificado. El corderito debía ser como perfecto. Un símbolo de la inocencia. ¿Un símbolo de qué cosa? De la inocencia. Número dos, el corderito iba a ser el sustituto del culpable. Así que el pecador debía mirar al corderito, debía poner sus manos sobre él, pero el corderito tenía que ser como perfecto, sin pecado, sin mancha, inocente. Así que el pecador, tristemente, pero había una paz en su corazón, ponía las manitas sobre el cordero y viendo al cordero morir entendía que la paga del pecado era ¿qué cosa? La muerte. Pero que la salvación de Dios se manifestaba a través de la gracia. Alguien tomaba el lugar del culpable. Dicho esto, Eric, si puedes avanzar ahí al menos dos. La palabra aquí para quitar la culpa y hacer algo limpio, para quitar lo sucio y devolverle la pureza, es expiación. ¿Cuál es la palabra? Expiación. Es devolverle el estado original a algo. Por lo tanto, la práctica de colocar mis manos y que el corderito muriese era una práctica expiatoria. Y bueno, es mucho tecnicismo, dirá pastor. Gálatas capítulo 4, versículo 4, adelante Eric allí. En el Nuevo Testamento el apóstol escribió que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, nacido de mujer. Y aquí se cumple otra profecía. Jesús vino al mundo no por una casualidad, sino de forma sobrenatural y divina. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús tiene un propósito. La vida de Jesús tuvo una razón de ser. Jesús vino a este mundo para mostrarle a los pecadores cómo se debe vivir
Jesús experimentó la muerte para que todos los pecadores pudieran experimentar la vida eterna. Por eso las Escrituras declaran esto. Cuando Juan logra ver a Jesús en un encuentro personal con él, Jesús camina hacia Juan. Juan no está viendo a un hombre común y corriente. Juan no está viendo a un Galileo. Juan no está viendo a un maestro como muchos otros lo reconocían. Juan está viendo que la realidad supera la expectativa. Juan está viendo la solución al pecado. Juan está viendo la única esperanza de la humanidad. Juan está viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está viendo la única esperanza que tiene el ser humano. Así que cuando Juan ve a Jesús se emociona y dice: este hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos entender un poco a Juan y las emociones que habían en el corazón de Juan. Juan conoce las personas con las cuales se rodeaba y conoce la necesidad del ser humano. Pero Juan está declarando aquí: este hombre es Dios en persona. Sabes, el pecado es una realidad latente en la vida del ser humano. Efectos catastróficos en la vida del ser humano. Hoy ayudaba a un compañero a remover la nieve de la fachada de su apartamento. Y mientras más movíamos la nieve con la pala y hacíamos nuestros esfuerzos allí, más nieve caía, más nieve caía. Y me di cuenta de que al tocar la nieve, en primera instancia usted va a sentir que las manos le arden, como si le quemara el frío. Pero de pronto usted lo hace por segunda vez, ya no pica tanto. Por tercera vez ya no duele. Es como si la piel se volviera insensible al frío. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado crea capas en la vida del ser humano. Y mientras más intentas salir de esa práctica pecaminosa, de esa naturaleza caída, mientras te esfuerzas por hacer lo correcto, caes una y otra vez. Y te vuelves cada vez más insensible a la voz de Dios. La primera vez te dolió, porque pensaste: hay un Dios en el cielo que me ve. Pero la segunda vez ya no dolía tanto. La tercera vez ya no te importaba. Y la conciencia se va adormeciendo. El problema de nosotros como pecadores es que amamos el pecado. Y el pecado es placentero. De momento usted disfruta el mal. Pero al final, la Biblia dice que aunque sepa dulce el paladar, el pecado termina en un solo destino. ¿Qué cosa? La muerte. Entonces, ¿cómo romper un círculo vicioso? ¿Cómo tener las fuerzas para salir? ¿Para quién es el cielo entonces? Si yo no puedo resolver el problema del pecado. Juan nos está dando la respuesta. Cuando Juan ve a Jesús, Juan está interpretando las profecías de Isaías. El libro de Isaías capítulo 53, las Escrituras dicen que hubo un cordero inocente que enmudeció y no abrió su boca. Si el equipo me puede ayudar con las presentaciones. Hubo un cordero inocente que no abrió su boca, enmudeció, dice la Escritura. Adelante, vas a ver Isaías allí. Dice que este cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Dice Isaías 53. Yo quiero invitarle a usted que vaya junto conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Y quiero mostrarle ese texto allí. Si el equipo lo puede poner en pantalla. Excelente. Está en la presentación allí. Isaías 53. Dice Isaías 53 versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado el cordero aquí y no lo estimamos. Ciertamente él, dice la Escritura, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios.
dice la Escritura. Mas Él, Isaías 53, versículo 5, Él, el Cordero, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Sobre Él cayó el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, sino que fue como un cordero inocente, llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Esta profecía se cumplió en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? ¿Qué está resaltando Juan al decir esto? Porque Juan utiliza la imagen del Cordero en ese sentido. El Salvador inocente que daría su vida por los culpables. Bueno, Juan está diciendo que el Hijo de Dios se hizo pecador para que los pecadores seamos llamados hijos e hijas de Dios. Juan está diciendo que Jesús tomó una corona de espinas para que en aquel gran día yo pudiera tomar una corona de vida eterna. Juan está diciendo que Jesús fue herido, humillado, maltratado por los pecados en los cuales Él no había participado, para que yo sea tratado como un hijo de Dios en el reino de los cielos. Juan está diciendo que el inocente murió por nosotros los culpables. Juan está mostrando que la obra de Jesús es capaz de salvar al pecador. Y yo digo, ¿es verdaderamente Jesús el Cordero de Dios? Alabado sea su nombre. Si el equipo nos ayuda allí, la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 18 en adelante dice: así que por la transgresión de un hombre, está hablando de Adán, por el pecado de Adán vino la condenación al mundo, pero de la misma manera, por la obediencia de Cristo, los pecadores han sido justificados. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo o se hizo pecador. Y yo quisiera ahora que usted mirara. Usted se está preguntando, pero está la pregunta todavía: ¿para quién es el cielo si los pecadores no pueden ir allí? Alguien había tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Y esa persona, estuvimos dialogando. Yo fui con un hermano de la iglesia a visitarlo. Y el hermano lo vio y dijo: no es apto para entregar su vida a Dios. Y le digo: ¿pero por qué no es apto? Y dice: no, lo que pasa es que hay cosas en su vida que él tiene que cambiar. Le digo: ¿pero y quién cambia eso? Cristo cambia eso. Cristo cambia al ser humano. Su amor, su muerte en la cruz, su resurrección, le dan sentido a nuestra vida. Y ese hermano decía: porque no se puede, es un pecador. Le digo: ¿y nosotros qué somos? Pecadores. Le dije algo: no se sorprenda, le dije, cuando en aquel gran día el borrachón del barrio esté allá en el cielo con nosotros. Digo: no se sorprenda en aquel gran día cuando usted me vea a mí en el cielo, porque de los mayores pecadores yo soy el primero. El cielo, escuche bien, estará lleno de gente pecadora. El Hijo del Hombre no vino a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Digo Cristo, los sanos pues no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí. Así que para yo ser salvado necesito reconocer mi condición de pecador. Y eso que para ti es una imposibilidad, para Dios es posible. Y eso que te ha llevado a apartarte de los caminos del Señor es lo que te habilita, lo que te da el currículum perfecto para ser salvado. Cuando Juan dice: he aquí, Juan quiere que tú puedas mirar a través de la fe no solo a un hombre, sino a la salvación hecha a una persona, a Jesús. Pero esta mirada debía ser acompañada de fe. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera
Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la persona necesita creer en Jesús como su Salvador personal. Cuando yo creo en Jesús y lo acepto en mi vida como mi único Salvador personal, entonces los méritos de Cristo son acreditados a mi cuenta de banco en el reino de los cielos. Cuando yo acepto a Jesús, en el cielo no se dice un pecador más, sino un hijo o una hija de Dios. Cuando yo miro a Jesús a través de la fe, Jesús se convierte en un Salvador personal para mí. O sea, es necesario mirar a Jesús a través de los ojos de la fe. Es necesario aceptar a Jesús en nuestras vidas. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver en la imagen del Cordero y mi vida? Todos, de alguna forma u otra, hemos cometido pecados, consciente e inconscientemente, deleitándonos en ellos, o quizás en el momento, luego de haberlos cometido, odiándonos a nosotros mismos. Juan es consciente de esto y dice, el que quita el pecado de la humanidad, de todo corazón humano, Dios es el que hace que el alcohólico deje de tomar. Dios es el que hace que el ladrón deje de robar. Dios es el que cambia el corazón del ser humano egoísta en la persona de Jesús y lo hace a alguien desinteresado y humilde. Dios es el que toma el carácter airoso de alguien y lo vuelve una mansa ovejita. El amor de Cristo es lo que motiva al ser humano a cambiar. Cristo y su muerte en la cruz. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, yo digo, no, el cielo no es para mí, yo soy un pecador. Pero cuando yo miro a la cruz, digo, Él pagó el precio que me correspondía a mí pagar allí. Cuando Juan tiene un encuentro con Jesús, Juan, que estaba perdido, se siente salvo. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, la perspectiva de tu vida cambia. No solo te reconoces como un pecador, cuando lo aceptas por la fe como tu Salvador, la salvación ha llegado a tu vida. El ladrón en la cruz, solo le quedaban horas de vida, y estaba mirando allí a muchas personas que lo juzgaban. Veía en sus rostros la indignación de las cosas que les robó y entendía que su muerte era justa. ¿Qué cosa entendía el ladrón? Su juicio era justo. Era el peor de los ladrones. Pero en su última hora, condenado por las personas, juzgado por los rostros, lo único que le quedaba era suspirar y morir. Y aquel ladrón se echó a su derecha y logra ver en los ojos de Jesús la oportunidad de salvación. Y mirando a Jesús a los ojos, el ladrón entendió también, este hombre no es un ser humano común, es la única esperanza que el ser humano tiene. Y le dijo, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dio la seguridad, hoy te digo que cuando regresen las nubes de los cielos, tú también estarás conmigo en el paraíso. Juan, el ladrón en la cruz, y este servidor, hemos encontrado a través de la fe un Salvador en la persona de Jesús. Y esta noche yo quiero invitarte a ti también, que abras tus ojos a la fe, para que te des la oportunidad de tener en esta noche ese encuentro con Jesús. La pregunta no es si estás o no en la iglesia. La pregunta es si verdaderamente Jesús es tu Salvador personal. La pregunta no es si estás aceptando o estás dispuesto o dispuesta ahora a ser cristiano. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Cuando miras a Jesús, entiendes cuánto lo necesitas. Cuando te miras a ti mismo, reconoces que es imposible salvarte.
Pero cuando miras a Jesús, dijo Martín Lutero, sabrás que es imposible perderte. Juan entendió eso y dijo, esta es la única esperanza que yo tengo. Hay alguien en esta noche que puede ver eso en la persona de Jesús. Yo estoy hablando para alguien que, al igual que Juan, necesita reconocer en Jesús la única esperanza. Estoy hablando para alguien que probablemente su vida se está desmoronando. Quiero que veas a Jesús ahora y puedas decir en tu corazón, Jesús es la única esperanza. Jesús es para ese que está a punto de perder su matrimonio, o esa que está a punto de perder su matrimonio. Jesús es la única esperanza. Para ese que ha perdido la oportunidad de vivir, las ganas de vivir, y que ha considerado quizás hacerse daño a sí mismo y atentar contra su propia vida. Quiero decirte que Jesús es la única solución que tú tienes. Para ese matrimonio, Jesús es el Cordero de Dios. Para esa persona, Jesús es el Cordero de Dios. Para ese que entiende que el cielo no es para él, Jesús hoy te dice, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Las puertas de los cielos están abiertas para ti. Solo tienes que creer en mí como tu Salvador personal. Si tú miras a Jesús, no puedes decir, ¿de qué me voy a arrepentir? Tus pecados son evidentes. Pero Jesús no está aquí para condenarte. Jesús desea salvarte. Jesús desea salvar tu vida, salvar tu familia. Porque la salvación siempre llega a través de una persona al hogar. En esta noche, Jesús te hace una invitación especial. El cielo desea que tú tengas ese encuentro personal con tu Salvador. ¿Hay algo en tu vida que te haya llevado a alejarte de Dios? ¿Hay algo en tu vida que te haya hecho sentir indigno de la salvación, como a mí? ¿Hay algo en tu vida que reconoces que ha herido a Jesús? Si tú estás en esa posición, si te sientes perdido o perdida, hoy quisiera invitarte a que a través de la fe puedas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. ¿Hay alguien que cree en Jesús en esta noche? Puede levantar su mano derecha conmigo y decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Si él es uno de los amigos que nos acompaña, que viene visitando hoy, y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador personal. Es una decisión propia. Puedes decirle hoy al Señor, yo te acepto como mi Salvador en mi vida. ¿Tú eres esa persona? Levanta tu mano conmigo allí. Si tú eres esa persona que quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, yo te invito a ponerte de pie desde donde estás, porque quiero orar por ti. Dios te bendiga también. Quiero hacer esa invitación a los amigos que nos acompañan. Si aceptas a Jesús como tu Salvador personal, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. El equipo de diáconos tiene unas tarjetitas que tienen el nombre, donde puedes colocarlo allí. Y durante la semana estaremos orando por ti. Puedes poner tu nombre y tu número allí, para que en el grupo de oración los hermanos junto con nosotros podamos orar por ti. En lo que el diácono entrega las tarjetitas a los amigos que nos acompañan, usted puede tomar la tarjeta allí, coloca su nombre y pone ahí, ore por mí, ore por mí. Yo quiero que ore por mí. Y estaremos dispuestos entonces a interceder por usted. Yo creo que lo más lindo que le puede pasar a un ser humano es entregar su vida a Jesús. La vida del ser humano cambia cuando tiene un encuentro con Jesús. Amigo, mi amiga, quiero invitarte a orar en este momento. Hablemos con el Señor.
Eterno Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque ante las circunstancias de la vida, ante el desaliento, las enfermedades, las adversidades, tú nos has mostrado que Jesús es la única esperanza que tenemos. Hoy queremos mirarte a través de la fe. Probablemente alguien está aquí en este lugar, pero no tiene la seguridad, la certeza de que será salvo. Entiende que el cielo no es para él o para ella por la vida que vive, pero tú quieres recordarle en esta hora que por él o por ella tú diste tu vida en la cruz, que tú le amas de una manera inmensa y que tienes un espacio para él o para ella en el reino de los cielos. Querido Dios, te suplico en esta hora que nos permitas experimentar tu gracia, tu perdón, tu amor. Que a través de la fe nuestros corazones te acepten como nuestro único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, puedes sentarte. Que la paz del Señor sea contigo.